Bienvenidos. La Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar la Palabra de Dios. Solo quiero estar donde tú estás, orando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Es una bendición y una alegría meditar con ustedes sobre la palabra de Dios. Quiero invitarle a meditar en este momento sobre lo siguiente. Muchas veces llegamos a algún lugar y nos preguntan, ¿le puedo ayudar en algo? O por ejemplo en Latinoamérica nos preguntan, ¿qué se le ofrece? Y nosotros empezamos a decir, quiero aquello, necesito esto. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros estamos en busca de satisfactores. Algo que satisfaga nuestras necesidades corporales, las necesidades de la familia. Pero también muchas veces nosotros buscamos algo que satisfaga las necesidades espirituales. Muchas veces las personas buscamos compañía, buscamos un buen consejo, buscamos alguna dirección en el aspecto emocional, incluso buscamos el afecto para sentirnos bien. Muchas veces, si se da cuenta, por mejor alimento que usted haya probado, pero si no está contento del alma, ese alimento no le supo bien, no la disfrutó. Es más, muchas veces, aunque usted tenga dinero, aunque haya lugares que usted puede pagar para disfrutar de ese alimento, pero si emocionalmente no se encuentra bien, incluso hasta no le da hambre. ¿Qué está pasando ahí? ¿En qué le puedo ayudar? Puede escuchar usted la voz. ¿Qué se le ofrece? Usted puede decir por dentro, mentalmente, usted, lo que yo necesito es paz, lo que yo necesito es tranquilidad. Y esto me hace recordar lo que aquellas personas buscaban cuando un día antes Cristo Jesús les había alimentado. Habían quedado llenos, habían quedado saciados, de tal manera que al otro día le buscaron una vez más con la esperanza de poder comer y quedar saciados. Las necesidades del cuerpo hay que satisfacerlas, lógico. Pero Cristo Jesús les dio un consejo. Cuando se dio cuenta que lo estaban buscando, que estaban preocupados por hallarle, Él les dijo, aquí en el Evangelio de Juan está escrita esta historia en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 26. Jesús le dice así a estas gentes que lo buscaban: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego viene el consejo de Cristo Jesús: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Nuestro Señor Jesucristo se refería a ese alimento espiritual que tú necesitas.
ese alimento del alma que muchas veces te pide el alma, pero tú no sabes que lo necesitas. O si sabes que lo necesitas, no sabes dónde encontrarlo. Me acuerdo de una historia en la Biblia. Y es de un hombre. Y es la historia de un rey. Que el escritor se refiere así. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14, habla de este rey, de su condición del alma, y dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Encontramos aquí que le aconsejaban a Saúl, cuando había un espíritu malo que le atormentaba, le decían: ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? El remedio a tu enfermedad es que busques a alguien que te toque, que toque una melodía, para que con esa melodía, con el mensaje de la melodía, ese espíritu que te atormenta, esa insatisfacción del alma, ese tormento espiritual se aleje de ti. Muchas veces he visto yo a varias personas que cuando están tristes buscan escuchar una canción de tal o cual artista, y dicen: yo siento que eso me llena, yo siento eso como que hace que mi alma se desahogue, yo siento que mentalmente, o vamos a decir emocionalmente, yo me siento confortado con esa música. Bueno, tal vez sí encontrarán un pequeño remedio ahí, así como lo encontraba Saúl. Y encontramos que, si seguimos leyendo la historia, que Saúl era un hombre, dicen aquí en Estados Unidos, es un hombre bipolar. Saúl entraba en estados de complacencia, incluso entraba a estados de benevolencia, era afectivo, pero de lo afectivo pasaba a la violencia, de tal manera que si está tratando bien a aquella persona, con una pequeña palabra, con una pequeña acción, era capaz de tomar una lanza y arrojársela a aquella persona con el cual estaba conversando o con el cual tenía una buena relación. Y constantemente este hombre tenía que ser alimentado, tranquilizado con la música. Y dice en el versículo 23 del capítulo 16, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Quiero hacer una breve aclaración cuando dice aquí, cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía. No crea usted, aquí hay por eso necesitamos hacer un análisis acerca de esta expresión, el espíritu malo que venía de parte de Jehová.
No cree usted que Dios le va a enviar el espíritu malo. Va a decir usted, entonces las enfermedades del alma me los envía Dios. No, es una expresión hebraica. Es la manera en que se decía, que quizá en otro estudio le pueda explicar mejor este punto, pero muchas veces nosotros somos los que buscamos esa clase de, nuestros hábitos, nuestra mente, nuestra alma, condicionamos para que el espíritu malo venga, y como nosotros estamos predispuestos, nosotros abrimos nuestra alma para darle cabida a ese espíritu malo, y si es de nuestra voluntad, entonces Dios lo permite. ¿Me hago entender? Que Dios permite eso, ¿por qué? Porque yo lo deseo. Si nosotros nos exponemos de manera voluntaria, de manera premeditada a esas actitudes, entonces Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios arbitrario, no es un Dios que impida nuestro libre albedrío. A eso se refiere aquí, de que Saúl era una clase de persona así, que sabiendo que está mal, se prestaba para eso. No hacía el esfuerzo por controlar su carácter. Por eso es que dice el espíritu malo que venía de parte de Jehová. Esa es solamente una manera de decir. Pero lo importante aquí es que Saúl encontraba un bienestar del alma escuchando música. Y se sentía, en ratos se sentía bien. Hay una expresión en Latinoamérica que dice, si usted dice, tengo gripa o gripe, dicen que la palabra se puede decir gripa o gripe, que la Real Academia Española que así lo autoriza. Si usted dice, tengo gripe, alguien te dice, pues tómate un trago de alcohol y si no te curas de perdido se te olvida. Bueno, es cierto, en lo que te dura el efecto de alcohol se te olvida, pero cuando se te pasan los efectos vuelves a sentir la enfermedad. Es el caso de Saúl, que sentía esa intranquilidad, se sentía descontento, se sentía con coraje, entonces escuchaba la música y se tranquilizaba. Dejaba de escuchar la música, pasó un breve tiempo, luego otra vez estaba en esa situación. Y hay personas que piensan superar sus enfermedades del alma de esta manera: escuchando música, ingiriendo alcohol, y escuchen lo que dice Proverbios 31 acerca del alcohol. En el versículo 4 dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Se da cuenta que aquí el autor no recomienda el vino ni la sidra para los reyes, para los príncipes. ¿Por qué? Porque el rey y el príncipe tiene que estar sobrio, tiene que estar atento, tiene que estar completo en todos sus cabales para poder impartir justicia, para poder hablar correctamente. Sin embargo, dice: den eso, den el vino, la sidra para aquellos que se sienten desfallecidos, aquellos que están cansados,
para el que está amargado de ánimo, pero no dice que lo cura. Dice, beben y olvídense de su necesidad. Sí, cuando ingiere el alcohol se le olvida, pero no dice que le cura. ¿Por qué? Porque cuando se le pasen los efectos, vuelve la necesidad. Entonces, muchos curan la necesidad de su alma oyendo música, ingiriendo vino. Muchos buscan otras distracciones, quizá las drogas, quizá clases de películas, no sé. Pero hay muchas maneras humanas de buscar la cura del alma. Pero Dios tiene la curación de su alma. Dice en Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y quiero leérselo para que usted lo escuche, o si tiene la palabra de Dios en su mano, lo lea. En el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 18, dice el apóstol Pablo así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted sea sano, para que usted esté saludable del alma, el espíritu malo tiene que salir de usted. Esos sentimientos malos, esos pensamientos malos, resentimiento, deseos de venganza, estrés, angustia, remordimientos, todo eso tiene que salir de su alma. El espíritu malo tiene que salir de ahí y usted tiene que recibir el beneficio del Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando la persona ingiere vino, no le soluciona el problema. Quizás se le olvidará, pero no le soluciona el problema. El problema ahí está. Y es más, el otro problema del vino es que hay disolución. Su personalidad se diluye. El vino le puede provocar otras conductas. Mientras que si usted se llena del Espíritu Santo, usted va a obtener la cura de su alma. Y usted va a decir, bueno, ¿y cómo puedo obtener el Espíritu Santo? Primero, repito, la enfermedad del alma usted no la puede satisfacer con cosas materiales. Tiene que ser con cosas espirituales. ¿Cuáles son esas cosas espirituales? El Espíritu Santo tiene que morar en la persona. Ahora, ¿cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? Si usted es una persona no convertida a Cristo, para poder recibir el Espíritu Santo, lea lo que dice Efesios capítulo 1. En el versículo 13, al hablar de Cristo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiere usted recibir el Espíritu Santo? Usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Usted tiene que escuchar el evangelio de Cristo Jesús. Y usted tiene que creer en el evangelio de Cristo Jesús. Y una vez que usted tiene que creer en el evangelio de Cristo Jesús, usted tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar de actitud. Las actitudes que usted tiene ahora debe cambiarlas a la actitud que Dios recomienda.
En Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro recomienda y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que cambiar de actitud. ¿Cómo puedo recibir esa medicina espiritual? Para curar mi alma, tengo que escuchar la palabra de Dios. Tengo que escuchar el Evangelio. Tengo que creer el Evangelio. Y tengo que decidirme a cambiar de actitud, a cambiar mi vida. Y después, dice aquí, después del deseo de cambiar mi vida, la decisión de cambiar es el arrepentimiento. Tengo que bautizarme y en el bautismo recibo el perdón de pecados y recibo el don del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga, posea mi alma, y entonces el espíritu malo se vaya. Y entonces yo debo fortalecer mi vida espiritual. ¿De qué manera? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que de esta manera, con la palabra de Dios, dedicándome a las cosas espirituales, cantos, oraciones, la palabra de Dios, estén nutriendo el alma. Y de esta manera podemos también escuchar aquel consejo que viene del escritor Santiago, donde dice así en el capítulo 5, en el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, y escuche bien o lea bien, para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Muchas veces el hecho de que tú estés enfermo del alma es porque no has pedido perdón. O muchas veces no te han pedido perdón. Y aquí el consejo es: confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Vamos cargando con el resentimiento, vamos cargando con la amargura, algo que le hicieron, algo que usted hizo. Pero para curarlo tenemos que confesar nuestras ofensas. Discúlpeme por lo que le dije, discúlpeme por lo que le hice. Dé el ejemplo, dé el primer paso. Luego ora por aquella persona. Dice: ¿para qué? Para que seáis sanados. Estamos refiriéndonos a la sanidad del alma. Dice: la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Una vida en oración a Dios. Una vida en oración por las demás personas. Una actitud de arrepentimiento. Una actitud de pedir perdón a otras personas y confesar nuestras ofensas unos a otros. Es lo que va a traer salud para el alma. Dice: para que seáis sanados. Entonces, Dios tiene remedio para su situación espiritual. Dios tiene la cura. Nuestro Señor Jesucristo, en cierta ocasión, expresó las siguientes palabras. En Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estáis trabajados y cargados. Muchas veces estamos tan trabajados en el aspecto emocional, tan trabajados en el sentido de que nos hacen daño, saben la manera de cómo mortificarnos, y llevamos una carga emocional terrible.
Y nosotros no sabemos cómo quitarnos esa carga. Pero dice, vengan a mí. Si tú estás trabajado, si tú estás cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Luego dice, ¿de qué manera? ¿Cuál es la terapia de Cristo Jesús? Cuando usted está estresado o cuando algo de nuestra columna vertebral está mal o cuando algo de nuestro cuerpo está mal, dice, nos mandan a terapia, el ejercicio. ¿Cuál es la terapia? ¿Cómo es la terapia de Cristo? Dice aquí, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La terapia de Cristo es fácil y es ligera. ¿Y dónde está el consejo de nuestro Jesucristo? Aquí está en su palabra. Entonces, a la pregunta de ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Hagámonos de cuenta que Cristo Jesús nos pregunta cada mañana, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Tú estás buscando una necesidad del alma. Estás cansado, estás cargado. Dice Cristo, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Te voy a sugerir una terapia, pero no es una terapia difícil, es fácil y es ligera. Acudamos a Cristo, acudamos a su palabra y Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Fue una bendición hablar con usted y quiero decirle que el Señor le bendiga. Que Dios le bendiga en esta ocasión en que ha dispuesto usted algo de tiempo para meditar en las cosas espirituales. Es decir, meditar en la palabra de Dios. Yo le felicito por invertir este breve tiempo en el cual analizaremos un aspecto muy interesante de la vida. Para introducir esta plática, quiero leerle algo aquí de la Biblia, de una historia de un rey llamado Ezequías. Y dice aquí, en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 21, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El rey estaba en el umbral de su vida terrenal. Y se le da a conocer que va a morir. Sobre este punto quiero meditar. Lo importante y lo mejor de esto es que al rey le dijeron que ya era el tiempo de su muerte. Dios quiso mostrarle al rey el tiempo del fin de su vida. Muchas veces no se tiene esta oportunidad y consideramos que nuestra vida la podemos perder, esta vida corporal, podemos perderla cuando menos lo imaginamos. Bueno sería que conocer cuándo vamos a morir, para poner en orden todas las cosas, porque aquí le dice, ordena tu casa. Todos los compromisos que tienes pendientes, resuélvelos, porque es tiempo de que vas a morir. ¿Ha pensado usted cómo reaccionar cuando llegue este momento? ¿Estamos preparados para llegar a este momento? Porque hay muchas personas que no quieren hablar de la muerte.
Hay personas que evaden el tema de la muerte. Es más, hay personas que no quieren hablar nada de la muerte, que no preparan para nada, y todos los gastos, todos los compromisos que involucran a la muerte de uno, se los dejamos a nuestros seres queridos. Pero eso sí, decimos nosotros, cuando yo me muera, yo quiero que me lleven mariachis. Cuando yo me muera, yo quiero que me trasladen de aquí a Centroamérica, de aquí a Sudamérica, de aquí a México, y queremos que nos entierren allá, aunque yo me muera en este país, o en el país que yo quiera. Pero no hemos hecho arreglos en absoluto para nada, y queremos que nuestros seres queridos se encarguen de eso. ¿Es correcto? Y si nosotros en el aspecto material queremos dejárselos a otras personas, en el aspecto espiritual, mucho menos preparativos se hacen. Por eso es que la pregunta de esta ocasión es, ¿qué debemos hacer para cuando llegue este momento? Cuando llegue el momento de dejar esta vida, esta vida de la tierra, la pregunta es, ¿habrá terminado ahí la vida? Para muchos que no conocen a Dios, dicen, sí, ahí termina la vida. Muerto el perro, se acabó la rabia. Decía el poeta León Felipe, en uno de sus escritos, la actitud de las personas de España, y decían, ¿cuál es nuestro pensamiento? Decía él en su poesía, dice, el pensamiento de ellos es que yo me como a la gallina se come al gusano, y el gusano me come a mí. Ese es un ciclo solamente. Ya me comí la gallina se comió al gusano, y el gusano me comió a mí. Esa es la vida. Pero ese es el pensamiento de muchos. Sin embargo, el creador de la vida, el que nos dio el cuerpo, el que nos dio el alma, el que nos dio el espíritu, ¿qué dice? El creador es Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la vida? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, quiero invitarle a meditar sobre esto. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo es que debemos estar preparados para llegar a la muerte? Tenemos que ser preparativos para cuando llegue ese momento. Preparativos en el aspecto material. También preparativos en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque en la muerte vamos a ir solos. En la cultura egipcia, el faraón o las personas con gran capacidad económica pensaban que iba a ir acompañado. Cuando una personalidad egipcia moría, sacrificaban algunos ciervos, sacrificaban el caballo que era de la preferencia de aquel señor. ¿Para qué? Para que cuando muera se van juntos. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Se acaba aquí la vida? La palabra de Dios es clara. Y ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Recuerde, nuestro ser está integrado por tres elementos. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro ser está integrado de espíritu, alma y cuerpo. Y aquí dice, el polvo vuelve a la tierra como era. Es decir, el cuerpo vuelve al polvo como era.
y el espíritu vuelve a Dios. El espíritu vuelve a las cosas espirituales, a ambientes espirituales. Aquí el espíritu se refiere a los elementos espirituales que integraban esa persona. ¿Sí? El cuerpo va a la tierra y los elementos espirituales van a un lugar que Dios tiene preparado para la persona. Entonces, la persona es enterrada y el cuerpo se queda ahí. Aquel cuerpo se va a deshacer, el 80% de aquel cuerpo está compuesto de agua, y de acuerdo, me dijo un encargado de una funeraria, encargado de la cremación, le preguntaba yo, ¿qué tanto queda de ese cuerpo? Aquella persona me dijo, pues si es una persona robusta, son 7 onzas. Si es una persona con una estatura normal, ni tan alta ni tan baja, son 5 onzas. Eso es lo que queda del cuerpo. El espíritu, o sea, el alma, ¿a dónde va? Nuestro Señor Jesucristo contó una historia. Contó una historia de 2 hombres de diferente condición económica, de diferente condición de estado de salud. Y murieron en el mismo día. ¿Y a dónde fueron? Hay un libro y una película que se llama Vida después de la muerte. En ese libro y en esa película, las personas tuvieron la experiencia de morir, algunos por unos minutos, otros por más tiempo, y ellos narran sus experiencias de qué vieron, qué sintieron después de que su cuerpo fue abandonado por el alma. Y las historias de ellos constan para nosotros de que con la muerte no se acaba todo, de que el hombre sigue viviendo. Ahora, entonces, ¿qué hay después de la muerte? Estos 2 hombres del cual quiero hablarle en esta ocasión, insisto, ellos murieron al mismo tiempo y vivieron cercanos el uno al otro, pero no entablaron comunicación. Uno de ellos es llamado Lázaro y el otro es llamado simplemente como el hombre rico. ¿Cuál era la característica del hombre rico? Cristo Jesús lo describe así en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esa es la característica de este hombre rico. Dice que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Para el tiempo de Cristo Jesús, el lino era muy caro y era un lino fino. Y este hombre se preocupaba o podía vestirse con esa calidad de tela. Pero también se vestía de púrpura. La púrpura en aquel entonces, púrpura se le decía a una tela teñida de púrpura, teñida de rojo. La púrpura se podía adquirir de un molusco de color rojo, y entonces se hervía el molusco y ahí se introducían telas finísimas, y esta ropa lo podían usar solamente las gentes de clase alta o los reyes, los príncipes. Quiere decir que ese hombre rico se vestía de lo mejor. Y no comía cualquier cosa. Dice,
y hacía cada día banquete con esplendidez. No crean ustedes que de vez en cuando, no, aquí dice que cada día. Cada día comía banquete. Es decir, imagínense, desde la entrada, desde la sopa, luego el guisado, luego el postre completo. Agua, café, bebidas, tal vez vinos, postres y bueno, completo. Era un banquete cada día. En eso consistía la vida de ese hombre rico. Y lógicamente que tal vez tenía negocios, pero estos negocios le habían producido mucho dinero y la única preocupación de él era vestir bien y comer bien. Esa es la condición de este hombre. Sin embargo, había otro hombre cerca de él. 20. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Había un hombre pobre, un hombre de condición humilde, que se acercaba a la puerta de aquel hombre rico, de ahí se saciaba, de ahí quería obtener algo para comer, y por otro lado ese hombre estaba enfermo. Parece ser que la alusión aquí de que los perros venían, dice aún los perros venían y le lamían las llagas, parece ser de que el hombre rico nunca se interesó en aquel hombre, nunca se interesó en tener comunicación con él porque en realidad en nada le valía aquel hombre, porque era un hombre de alta posición. El hecho de acercarse a un hombre enfermo, a un hombre desconocido, como que no le llamaba la atención. Por eso dice, para los judíos el perro era un animal inmundo, y dice, la única comunicación que tenía aquel pobre hombre eran los perros. Los perros se compadecían de aquel hombre y le lamían las llagas. ¿Qué pasa? Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Murieron los dos. Murió el mendigo. Y qué bello. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Tuvo compañía. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Fue acompañado y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y dónde está el seno de Abraham? ¿Por qué dice seno de Abraham? Así rápidamente le puedo decir que seno de Abraham quiere decir que fue a un lugar donde había comida suficiente, donde había descanso, donde había placer. ¿Y por qué dice seno de Abraham? Porque está aludiendo a la posición en que se come en aquel entonces. Ahora nuestra sociedad estamos habituados a que cuando comemos tenemos una mesa alta. Pero en aquel entonces para comer solamente se ponía una alfombra, un tapete en el suelo, se ponían los alimentos, entonces uno tenía que sentarse en el suelo, o si llegaba a una mesa, la mesa era bajita, y entonces había que sentarse al suelo y recargarse, y entonces en realidad se tocaba el seno, esta parte del cuerpo de la persona con la cual uno está comiendo. Pero lo más importante aquí es de que Lázaro, al morirse, fue llevado por los ángeles a un lugar donde había descanso, a un lugar donde había comida.
El rico fue sepultado. Si usted se da cuenta, aquí estamos hablando ya del aspecto espiritual, del aspecto del alma. ¿Qué le sucede al alma de Lázaro? El alma de Lázaro es acompañado por los ángeles. El rico, en el aspecto del alma, no tuvo nada. Careció de todo. Murió. Indudablemente que su funeral, imagínense, ¿cuál sería el funeral del rico? Si todos los días se vestía con esplendidez, se vestía de lino fino, de púrpura, y disfrutaba de cada día un banquete, imagínense el funeral de aquel hombre. Imagínense dónde lo enterraron. Imagínense del funeral de Lázaro. Pero ya aquí no importa. Lo que importa es el aspecto espiritual. En el aspecto del alma, ¿qué pasó con Lázaro? Fue llevado por los ángeles a un lugar de descanso, a un lugar donde había satisfactores. ¿Qué le pasó en el aspecto del alma al rico? Careció de todo. Fue sepultado y dice, llegó al Hades e inmediatamente se vio en tormentos. Ve de lejos a Abraham y a Lázaro en un lugar diferente y empieza a dar voces. Dice aquí en el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Qué triste. El rico estaba en un lugar diferente al de Lázaro. Estaba en un lugar de tormento, y tanto era el tormento que anhelaba, se conformaba. En esta vida tenía banquete. Pero allá, en el aspecto del alma, en su situación del alma, dice, se conformaba con que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y después ponérselo en su lengua para poder encontrar algo de alivio. Resumiendo, un lugar de descanso, un lugar lleno de satisfacciones y en un lugar lleno de necesidad, lleno de tormentos. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ambos murieron pero se fueron a un lugar diferente? ¿Por qué? La respuesta la vamos a encontrar aquí. Pero antes de ello, veamos nosotros ese pequeño diálogo que se estableció. Abraham le dijo, no se puede. No se puede. Lo que me pide no se puede. ¿Por qué? Porque hay una gran cima, hay un gran abismo. Nos separa un gran abismo. Los dos lugares están separados. Aunque es el lugar de los muertos, sin embargo son dos lugares diferentes separados por un gran abismo. Ustedes no pueden pasar acá, ni nosotros podemos pasar allá. No se puede. Indudablemente que el rico comprobó la imposibilidad. Indudablemente que el rico se dio cuenta de que no era porque Abraham no quisiera ayudarle, sino porque era una situación imposible. Cuando lo comprendió, dijo en el versículo 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando vio que era imposible una solución para él, entonces se acordó de su familia que había dejado. Y si ustedes se dan cuenta, aquí le dice Padre Abraham. Quiere decir que sabía de quién se trataba. Y entonces le dijo, entonces, si no se puede, por favor envía a Lázaro y que vaya a los seres queridos que dejé. Vaya y platique con mis 5 hermanos, les diga mi condición, para que ellos se preparen.
y no lleguen a este lugar de tormento. Porque yo no me preparé. Eso es lo que estaba tratando de decir. Yo no tomé en cuenta las indicaciones, no sabía. Es más, de que sabía, pero dice, yo no obedecí, no me preparé, en pocas palabras, no me preparé. Pero yo quiero que mis hermanos se preparen para que no lleguen a este lugar. Abraham le contesta, y aquí es donde le voy a dar la respuesta. ¿En qué consiste que unos que se mueren van a un lugar de descanso, a un lugar de satisfacción, y otros se mueren y van a un lugar de tormentos? ¿En qué consiste? La primera pregunta queda contestada. ¿Qué hay después de la muerte? Después de la muerte hay vida. ¿Qué clase de vida hay allá? Hay un lugar de descanso y hay un lugar de tormento. ¿En qué consiste que unas personas vayan al lugar de descanso y otros vayan al lugar de tormento? Aquí viene la respuesta. Muchos dicen, es que el rico, por ser rico, se fue al lugar de tormento. Y Lázaro, por ser pobre, por estar enfermo, se fue a un lugar de descanso. No es eso. ¿Por qué? Porque la respuesta se encuentra aquí. Cuando el rico le dice a Abraham que envíe a Lázaro para que platique con sus familiares, para que se preparen, la respuesta de Abraham es tajante en el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, no tiene caso que yo mande a Lázaro a la tierra para que hable con tus familiares. No tiene caso. Allá en la tierra ellos tienen cómo prepararse. ¿A quién tienen que oír? Para que no lleguen a ese lugar de tormento donde tú estás, tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. Que oigan a Moisés y a los profetas. ¿Y dónde están las indicaciones de Moisés y de los profetas? Puesto que el Nuevo Testamento no se había escrito. Cuando Cristo Jesús estaba hablando en su tiempo, solamente tenían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, escúchelo bien, fue escrito por Moisés y por todos los profetas. Sí. Moisés y los profetas escribieron el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Abraham al rico, al hombre que fue rico? No tiene caso que yo mande a Lázaro allá. Ellos tienen la palabra de Dios para nosotros, expresada en el Antiguo Testamento. Allá, con leer la palabra de Dios, tienen suficiente tiempo para prepararse y no llegar al lugar donde tú estás. Así de sencillo. El rico jamás se preparó, jamás leyó la palabra de Dios y jamás hizo preparativos. En cambio, ahora entendemos, Lázaro, aunque estaba enfermo, Lázaro, aunque era de condición pobre, sin embargo, sí escuchó las indicaciones de Moisés y de los profetas inspirados por Dios. Y entonces preparó su alma. De tal manera que cuando llegó la hora de su muerte, fue llevado por los ángeles a un lugar de descanso. ¿Se da cuenta entonces cuán importante es preparar nuestra alma? ¿Prepararlo con qué? Leyendo la palabra de Dios. Es suponer que si una persona llega al lugar de tormentos y le diga a alguien de allá, por favor manden a alguien que le diga a mis familiares que los prepare para que no vengan a este lugar, la respuesta será, no es necesario. Allá tienen la voluntad de Cristo Jesús expresada en el Nuevo Testamento. Que los oigan allá. Yo le invito en esta ocasión a que prepare su vida para que cuando llegue el momento de su muerte, usted pueda ir al lugar de descanso donde está Abraham, donde está Lázaro, donde están
Muchos que hicieron la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Preparemos nuestra vida. Así como le dijeron a Ezequías, ordena tu casa, vas a morir. Nosotros vamos a morir algún día. Preparemos nuestra casa, preparemos nuestra familia, hagamos los preparativos, no solamente en el aspecto material, hagamos preparativos para nuestra condición del alma. De ahí dependerá dónde pasaremos la eternidad. Si usted prepara su alma con la palabra de Dios, indudablemente que Dios nos llevará o seremos llevados por los ángeles al lugar de descanso. Medite en esto y prepare su vida de manera integral. Que Dios le bendiga. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quiero estar cerca de ti.